Don Freiner, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy bien, don Gustavo, y muy bien a todos los que nos miran en esta tarde. Muy amable. Empecemos, bueno, preguntándole cómo está Golfito. Bueno, gracias a Dios, Golfito está un poquito cálido, con buen sol todavía. No nos ha todavía entrado de lleno el invierno, pero gracias a Dios ahí todo bien de momento. Excelente, muy bien. Usted entró en funciones el año pasado, en mayo del año pasado, en medio ya de la pandemia, y ha tenido que manejar su gestión en medio de esta situación tan atípica. Me imagino que eso se incorporó en el informe de labores que presentó en estas semanas. Sí, efectivamente, Gustavo, nosotros pues entramos el 1 de mayo y nos correspondió pues prácticamente ya el inicio, si se puede decir, de la pandemia. Y bueno, ha sido un año bastante, o estos 11 meses bastante atípico, pero hemos tratado de ir haciéndole frente con el equipo de trabajo y obviamente bajo la dirección nuestra, ¿verdad? Y de la vicealcaldía. En realidad hemos logrado, creo que, ir solventando poco a poco cada una de las situaciones que se nos han venido presentando y tomando las medidas necesarias. Excelente. ¿Cómo ha sido realmente pues estar manejando, en este caso, la municipalidad de Golfito en medio de una situación que es una emergencia sanitaria y al mismo tiempo una emergencia económica, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Nosotros, Gustavo, como te decía, hemos tomado algunas prevenciones, algunas medidas, hemos tenido que implementar alguna parte, inclusive en mobiliario, en infraestructura. Tuvimos que acondicionar la plataforma de servicios con módulos que se ajustaran a las necesidades del usuario y de nuestro personal. Y pues obviamente también nos hemos enfrentado a enormes retos en razón de que personal de nosotros pues en algún momento se ha visto afectado. Nosotros, por ejemplo, para más o menos el mes de diciembre teníamos alrededor de 60 personas, digamos, del personal afectadas. Vamos a ver, no tal vez ¿Afectadas en qué directa, sentido? afectadas en el sentido de que algunos estaban, tuvimos más bien que estar en nuestros hogares por, por restricciones, digamos, en este caso, por órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, ya sea por contacto o por algunos que sí se vieron afectados ya directamente con la Ya, enfermedad que resultaron propiamente, positivos, que resultaron que positivos. resultaron positivos, efectivamente. Muy bien. A raíz de todo ello, también, pues, dentro de lo que nos encontramos cuando ingresamos, ¿verdad? Era que prácticamente todo se hacía en contacto. El usuario tenía que apersonarse al municipio y por ende, pues, implementamos lo que fue el SIMPE, ¿verdad? En la municipalidad, que eso nos ha ayudado enormemente. Y de igual manera, pues, estamos trabajando arduamente porque con el tema del el portal web, ¿verdad? Que lo que queremos buscar es que el usuario se convierta en su propio plataformista. Entonces, a raíz de un sistema nuevo que ya estamos prácticamente terminando de implementarlo, porque como todo sistema es importante o siempre va a presentar algunas inconsistencias y hay que ir corrigiendo conforme pasa el tiempo o el paso para que una vez que ya ha recibido el sistema esté completamente en buen funcionamiento, ya que el sistema que se tenía anteriormente era un sistema ya que tenía un rezago muy importante con el que venía trabajando el municipio, ¿verdad? ¿Cómo se comportaron las finanzas municipales, don Feiner, al Eh, 2020? Vieras que más bien, Gustavo, creo que las finanzas en el 2020 no tuvieron un comportamiento, pues obviamente hubo una leve baja. Nosotros creo que casi que logramos, digamos, el presupuesto, pero obviamente la afectación se va a empezar a ver a partir ya de este trimestre, justamente que es 2021, porque, por ejemplo, las licencias comerciales se cobran de conformidad a los reportes que hagan los usuarios, ¿verdad? Entonces, durante el año anterior, aquellos negocios que estuvieron cerrados, pues obviamente van a reportar
sus ingresos muy bajos. Entonces eso se va a reflejar ahora. Por ejemplo, licencias comerciales que pagaban 30,000 colones están pagando 700, 500 colones en estos momentos. Entonces es en el 2021 prácticamente a partir de ya que vamos a ver la afectación en los ingresos municipales. Acabamos de pasar periodo de cobro y tal vez el periodo de cobro más importante del año, ¿verdad? Porque también muchas personas aprovechan y cancelan todo el año si les alcanza la platita. ¿Y cómo les fue entonces en este primer trimestre? No, en el primer trimestre, como te Bien. digo, ya la afectación va a empezar, supongo, a denotar, ojalá que no sea así, nos equivoquemos, pero se va a empezar a denotar a partir de este segundo trimestre. Pero en realidad, en el primer trimestre, las expectativas que se tenían previstas se lograron, ¿verdad? Y la recaudación ha sido, o los ingresos han estado de conformidad al mismo comportamiento que tienen todos los años anteriores, ¿verdad? Que no necesariamente podemos decir que es bueno, ¿verdad, don Freiner? Porque me parece, y usted me corrige si estoy equivocado, es que también uno conversa con tantos alcaldes, que usted me había hablado de que las finanzas municipales en el momento en que usted recibe la MUNI no estaban en las mejores condiciones tampoco. Sí, por supuesto, o sea, de hecho que sí, teníamos bueno, un déficit bastante elevado, se tenía también pues una morosidad que justamente también hemos tratado de ir corrigiendo, ¿verdad? Implementando, eh, vamos a ver, gestión de cobro, hemos tenido que mejorar y una vez más, la gran limitante que yo siento que tenemos es el tema de que urge y por eso estamos trabajando enormemente y así se lo he pedido al departamento de informática. Urge enormemente que trabajemos el tema de la página. Uh-huh. Usted me, pero El déficit, por cierto, el déficit nos disminuyó, se ha disminuido aproximadamente en 130 millones de colones. ok, perdón, ¿cuál déficit? El que ya venía arrastrando la MUNI desde antes. El que venía arrastrando la municipalidad efectivamente desde antes. ¿De cuánto, Aparte de de cuánto, eso, de cuánto es ese lo déficit? hemos disminuido, lo hemos disminuido en 130 millones de colones aproximadamente. Ok, se han disminuido 130 millones, pero ¿cuánto es el déficit? Nosotros ahorita no tengo el dato exacto, pero en estos momentos de cuánto es el Pero déficit, más creo o que menos andamos aproximado. en 2,300. Es un montón de plata. Sí, claro. Es un montón de plata. Pero para ver, no, 1,500 millones de colones, O más o sea, menos. el déficit es de 1.500 millones y ustedes lo lograron bajar en 130 millones. 130 millones de colones. ¿Cómo? Exactamente, así efectivamente. ¿Cómo, Freddy? Bueno, con gestión de cobro hemos tenido un trabajo muy importante. Hemos tratado de irle dando la herramienta, ¿verdad? Que se requieren vehículos, le hemos sumado un poco más de personal, hemos estado yendo a visitar a aquellas personas, ¿verdad? Que tienen una morosidad con el municipio y obviamente también con campañas, anuncios, ¿verdad? Se está yendo a las diferentes comunidades, a los diferentes distritos con cajas móviles. Entonces, todas esas estrategias pues nos han venido ayudando. Excelente, muy bien. Eso, empezamos a hablar del tema económico, ¿verdad? Eh, pero también está todo ese rostro de la emergencia sanitaria. Usted me dijo que una parte del personal, en algún momento me dijo que 60 personas habían estado con una orden sanitaria. Pero a nivel de acciones municipales hacia lo que es apoyo a la ciudadanía en tema de pandemia, ¿usted nos podría hablar acerca de algo que también hayan realizado? No sé, saneamiento, kits, todo esto para la gente. Nosotros nos metimos mucho y creo que eso tuvo un impacto muy positivo y lo ha tenido es en el tema de la fumigación, ¿verdad? Nosotros fumigamos instituciones, fumigamos a todos aquellos lugares comunes que pues por lo general la gente visitaba, paradas de autobuses, ¿verdad? Las aceras y eso pues obviamente nos ha ayudado, ¿verdad? Definitivamente, de igual manera hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de Salud y con el Comité Municipal de Emergencia. Entonces,
Eh, Creo que, bueno, uno de los distritos que fue prácticamente el que tuvo en su momento alguna incidencia importante en cuanto al COVID, ¿verdad? Y que estuvo en alerta naranja fue el distrito de Pavón. Posteriormente entramos todo el cantón, ¿verdad? A raíz de un pico que se nos dio ahí, pero sí, sí hemos logrado, creo que mantenernos, si se puede decir, a nivel de cantón. Y esa ha sido prácticamente, nos metimos muchos en el tema de la fumigación. Ahorita estamos con la preocupación, don Freiner, porque los casos se están volviendo a elevar, ¿verdad? Estamos volviendo a llegar a los 1000 casos por día. En este momento, ¿cómo analiza usted la situación? Sobre todo es el comportamiento de la gente en Golfito. Sí, bueno, en Golfito, gracias a Dios, hemos tenido, de hecho, que pasamos de alerta naranja a alerta amarilla, ¿verdad? Entonces el comportamiento ha sido normal, creo que hemos venido disminuyendo, ¿verdad? En los casos y por eso pues nos lograron pasar a alerta amarilla. Pues es normal, yo creería, Gustavo, que es normal de que esto, o se esperaba que esto pudiese suceder después de una Semana Santa, pues, en donde por más a veces que se digan que debemos de cuidarnos y que debemos de mantener nuestras burbujas, en realidad a veces eso es un poco difícil, ¿verdad? Que debemos de usar nuestras mascarillas y demás. De igual manera, hay algo que no podemos dejar de lado, como lo es el tema, por ejemplo, de los lugares clandestinos que estamos viendo, de qué manera pues los atacamos, porque hay una enorme limitación que es desde el punto de vista legal, ¿verdad? O sea, eh, nosotros no podemos enviar a nuestros inspectores a un lugar y que se meta porque al final es propiedad privada. Entonces, es una enorme situación que tenemos y estamos trabajando en alguna estrategia con el Ministerio de Seguridad, con Policía Fiscal, con varias instituciones para ver de qué manera, porque de verdad que me imagino que ha sido un comportamiento a nivel país. No sé si será así, pero en el caso de Golfito sí hemos tenido un incremento ¿Y en qué el son tema bares? del ¿Qué son bares, don es Freiner? lo que se conoce como bares clandestinos, ¿verdad? Donde mucha gente pues utiliza su casa para efectuar actividades, vender licor y demás. Entonces ya tenemos varios o casi la mayoría de puntos muy bien identificados y que quiero aprovechar también para hacer un llamado a la población, ¿verdad? Esto no se va a quedar, digamos, no va a seguir, pretendemos disminuir ese incremento y por eso estamos pensando en alguna estrategia porque hay una enorme limitación, como te digo, desde el punto de vista legal. Hemos Claro. coordinado con el Ministerio de Salud, que creemos que quien es al final, a raíz de todo el tema pandémico, que tiene digamos, esa posibilidad legal, pero ellos, de igual manera, pues el doctor nos ha dicho que manejan una condición igual desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? O sea, ¿Y no fuerza pueden pública? ingresar. Fuerza pública igual, es que vamos a ver, Gustavo, por eso es que te digo, es un tema jurídico. O sea, yo no puedo ingresar a tu casa a pesar o los inspectores no pueden ingresar a tu casa a pesar de que quizá ahí se hagan fiestas o demás. Al final es privado, entonces si no tenemos una orden judicial o algo parecido, difícilmente las autoridades se ven con una enorme limitación. Entonces, pero Bueno, estamos trabajando en algún tipo de estrategia para ver de qué manera logramos atacar eso y que sin duda alguna eso hace que eventualmente puedan darse incrementos, digamos, en el tema de COVID, ¿verdad? me queda la duda ahí, nada más, don Freiner. Yo sé que usted tampoco es que es representante del Poder Judicial, pero del Ministerio de Seguridad, perdón, pero eh, si se hacen reportes, si hay denuncias, si es más posible que la fuerza pública en este caso pueda intervenir, Sí, lo que pasa es que una tampoco de vez esa más, manera. Pregunto porque no lo es sé. que sí, el problema, Gustavo, es cómo invado yo tu propiedad privada. O sea, un policía eh, o un policía de frontera no puede intervenir, no puede ingresar a tu casa, como creo que todos sabemos, ¿verdad? Si no tenemos una orden. Entonces, eso ojalá más bien en algún momento a nivel de quizá Asamblea Legislativa se pueda normalizar, ¿verdad? Porque es estar a veces atados de manos en razón de que una vez más, por más autoridad que tenga un inspector municipal, no puede hacer ingreso a un lugar privado.
y la casa es un lugar privado, porque por lo general estos lugares en el que han implementado el tema de los bares clandestinos, para utilizar ese término, por lo general son casas. Sí, claro, y cómo usted diferencia desde afuera si lo que tiene es un cumpleaños de su mamá, o es una fiesta, o es un montón de personas desconocidas que están comprando licor e ingiriéndolo en el lugar. O sea, es muy difícil, claro, yo lo entiendo. Sí, Y además, aquí en correcto. Costa Rica no está prohibida la libertad de reunión, la gente se puede seguir reuniendo. Hay Es correcto. recomendaciones, pero nada más. Es correcto, así mismo. Ahora, bueno, Golfito sigue siendo pues un lugar precioso a nivel turístico. Perdón. Don Freiner, ¿cómo le fue en Semana Santa? ¿Tuvieron visitación? Sí, gracias a Dios creo que pues hubo un enorme incremento, hubo mucha visitación, mucha gente que asistió a las playas, a los lugares turísticos, en el sector de Pavones, Puerto Jiménez, Ancud, y pues obviamente Golfito, ¿verdad? Que no escapa pues lo del tema del depósito libre, ¿verdad? Y que ahora con las compras el mismo día, pues gracias a Dios sí hubo una muy buena visitación. Perfecto, buenísimo. Eso es bueno y malo, perdón. ¿Verdad? Porque sigue llegando mucha gente que no es del lugar y todo, pero bueno, también reactiva la economía. Por supuesto, es parte, Gustavo, la pandemia vino, o el COVID vino para quedarse, definitivamente, más bien la pandemia, no el COVID vino para quedarse, y que lo que tenemos que tratar es contrarrestarlo, bueno, ahora que ya estamos con el tema de las vacunas y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, y pues seguirnos cuidando, nosotros de nuestro lado, pues de nuestra parte estamos haciendo los mayores esfuerzos, tal y como te los decía hace un ratico atrás. Muy bien, ahora, en medio de todo eso, proyectos que se hayan logrado ejecutar, a pesar, digámoslo así, de la pandemia, cosas que usted ya tenía planificadas. Bueno, nosotros, gracias a Dios, una vez que ingresamos, pues logramos que se adjudicaran, y así lo aprobó el Consejo como el 15-20 de mayo, ¿verdad? Una licitación por 1.203 millones de colones, que justamente se está finalizando su ejecución. Ya prácticamente todo lo que fue carpeta asfáltica, eso eran casi 13 kilómetros en total entre carpeta asfáltica y lo que fueron eh, eh, bueno, ahorita se me escapó el nombre que tiene de la otra forma en la que se trabaja el tema del tratamientos asfálticos. Uh -huh. Y eso pues se distribuyó entre los 4 distritos, ¿verdad? Aproximadamente 13 kilómetros como te digo, de colocación de carpeta asfáltica. Por otro lado, cuando ingresamos, pues nos encontramos con algunas cosas como un rótulo, que fue toda una controversia que logramos, gracias a Dios, de igual manera enderezar, y que tomamos a la población en consideración para que nos dijeran en dónde lo ubicábamos, ¿verdad? Un rótulo fotográfico de Golfito que se ubicó en el Parque del Pueblo Civil. De igual manera, un enorme problema que tuvimos fue el tema del estadio Fortunato Atencio, ¿verdad? Que ha sido pues un tema bastante álgido y fue un enorme problema heredado, en donde el ICODER inclusive, y bueno, y la cancha anexa o la cancha multiuso, en donde el ICODER inclusive en su momento nos envió 2 intimaciones, en razón de que el aporte que habían dado ellos pues era de 504 millones. El proyecto se constituía aproximadamente en 575 millones de colones, y hubo una serie de problemas, pues entonces nos tocó que correr, buscamos la manera de cómo buscar algún tipo de convenio con la anterior empresa, no se logró, con un ¿Pero qué estaban consorcio que haciendo? estaba Perdón, don Freiner, ¿qué es? ¿Remodelándolo? remodelando el estadio Fortunato Atencio y la cancha Nex. Ok. Entonces, nosotros se retuvieron 57 millones, y a raíz de las 2 intimaciones que tuvimos por parte del ICODER en razón de que no se había liquidado el proyecto, pues tuvimos que correr, y don Hernán Solano, que en ese momento era el ministro de el Del deporte. ICODER, o el de deportes, perdón, pues nos atendió muy gentilmente y nos dio esa oportunidad. Logramos y logramos pues así solicitarle un permiso a la Contraloría, el cual se nos otorgó, y justamente el día de mañana tendremos la inauguración de nuevamente, digamos, del estadio, la cancha y la cancha multiuso. De verdad que se hicieron, y es importante decirle a la población de que se hizo mucho más obra con 57 millones de lo que se tenía previsto con el contrato inicial. ¿Qué características tiene ahora el estadio? O sea, ¿qué tiene nuevo?
El estadio, pues prácticamente, por ejemplo, ahora quedó con 5 rampas de acceso, por decirlo de alguna manera, para la ley 7600. Obviamente hubo que implementar en cada una de esas entradas los lavamanos, en este caso portátiles, para el tema COVID. Justamente se arregló por completo, o se pusieron luces nuevas, porque en aquel momento no daban los lúmenes, y estos pues quedaron ya gracias a Dios bien. Se logró pintar todo el estadio, se logró colocar la butaca que hacía falta, tubos para las 7600, ¿verdad? En lo que son las barandas, los barandales. De igual manera se removió por completo la losa de la cancha anexa totalmente, ¿verdad? Donde fue muy sorpresivo que era una losa que pensábamos que tenía 30 centímetros y tenía en realidad 50 centímetros de losa. Se removió completamente, se hicieron los rellenos respectivos y se hizo la compactación, inclusive con mediciones como debía ser, y se hizo en su totalidad la losa. Parte de lo nuevo también fue que se pintó esa cancha y se colocó, pues se colocaron las luces, se colocó una malla para que los balones del estadio no pasen a la cancha multiuso y viceversa, y el césped que se volvió a restaurar por completo, ¿verdad? Todo, gracias a Dios, pues hoy está el estadio en muy buenas condiciones. Se logró adecuar, vamos a ver, una de las controversias que hubieron era si se podía jugar o no por el tema de las medidas, ¿verdad? Para poder obtener la licencia. Gracias a Dios, la cancha quedó de 48 metros de ancho por 94 de largo, en donde las medidas mínimas son 45 por 90. Entonces esto quiere decir que tenemos 3 metros más de ancho y 94 y 4 de largo. Entonces, por ejemplo, si el equipo de segunda división de Puerto Golfito o eventualmente la Asociación Deportiva Municipal Golfito quisieran jugar en el Estadio Fortunato Atencio, no va a haber ningún inconveniente. Y si quisieran hacerlo de noche, pues de igual manera, porque al haberse cambiado prácticamente las 60 lámparas, los Luminex están más bien, se sobrepasaron, y estamos con luz digamos que de punta, por decirlo así, ¿verdad? Una buena iluminación. 554 millones, ¿le entendí? 504 millones aportó el ICODER y aproximadamente 70 y un poquito más de millones el municipio. O sea, casi 600 millones de colones, digámoslo así. Casi 600 millones de colones, que por cierto, en un programa ahí, en una televisora, pues en algún momento, ¿verdad? Nos dieron duro, y que ojalá pues a partir de mañana ya vamos a tener una sesión a las 3 de la tarde, una sesión solemne ahí, porque la verdad es que vale la pena, ¿verdad? ¿Pero por qué le tener a dieron la duro? ministra. ¿Por el tamaño del presupuesto? No, porque en realidad las obras, como te decía, cuando nosotros ingresamos, las obras estaban inconclusas. Entonces hubo que trabajar y hubo que correr. Fue parte de lo heredado, ¿verdad? Entonces ya el ICODER nos estaba pidiendo inclusive los recursos. Entonces ha sido todo un trabajo en equipo, todo un trabajo en conjunto también, proveeduría, el ingeniero nuevo, el administrador del contrato. Entonces de verdad que para nosotros es un gran logro que con 57 millones hayamos hecho mucho más de lo que se tenía previsto en el contrato inicial. Excelente, muy bien. De aquí se jugará una mejenga ahí cuando ya dejen. Así es. De igual manera, ya está próximo a terminarse lo que es el muellecito que conocemos aquí en el centro de Golfito, ¿verdad? Que es obviamente, esto nos va a ayudar mucho para la parte turística, que eso fue o es un convenio que se tiene en MOB Municipalidad, y ya prácticamente se está finalizando las obras. Yo esperaría que en los próximos 15, 22 días máximo se estén terminando ya las obras de lo que conocemos en Golfito como el muellecito municipal. ¿Y eso para cuál es la funcionalidad de eso? Ok, ese muellecito pues es el que sirve para que las embarcaciones de cabotaje que transportan personas o turistas, Golfito, Puerto Jiménez o viceversa, puedan abordar las embarcaciones. De igual manera, el muelle va a quedar de tal manera habilitado que puede cualquier embarcación de recreo, ya sea de bandera nacional o internacional, que pueda atracar sin ningún problema. De igual manera se está dejando previsto, ¿verdad? Se está quedando previsto con una rampa por si eventualmente
se pudiera realizar un proyecto de lo que es un, un ferry entre Golfito y Puerto Jiménez. Entonces es como el lugar idóneo para el abordaje a las embarcaciones en el Golfo o Golfo Dulce. Perfecto. Esos son recursos municipales los que se están invirtiendo ahí. Esto es un proyecto que se hizo en convenio con el MOP. Ok, perfecto. ¿Y a cuánto asciende el presupuesto? A eso anda aproximadamente en unos 780, un poquito más de millones, 765 millones de colones es la inversión. Ok, una parte la puso la MUNI, una parte la puso MOP, todo lo puso MOP, ¿cómo es la cosa? Dentro del convenio, pues obviamente, vos sabés, es un tema de tira y encoge, entonces prácticamente, digamos, el MOP es quien está poniendo gran parte del presupuesto y pues el municipio algunos otros aportes que hace, ¿verdad? En tema de cuidado y demás. Perfecto, porque la administración es de la MUNI, ¿verdad? La administración es de la municipalidad, efectivamente. Perfecto. Por otro lado, también, Gustavo, quería comentarte de que ya, vamos a ver, yo fui regidor municipal en el 2010 al 2016 y en el 2010 se arrancó con un proyecto, con unos proyectos BIT que comprenden el sector de lo que es el sector de Pavón. Y en aquel momento, en el 2014, se había colocado un tratamiento superficial o tratamiento asfáltico en lo que es la ruta del Puente de las Monjas hasta Conte, que se componía de 11 kilómetros aproximadamente. Ahora que yo regreso, me encuentro con que el proyecto todavía está en ejecución de lo que es el cruce de Conte hacia Playa Zancudo, y entonces desde que ingresamos empezamos a trabajar en todo el proceso y decirle a la comunidad de Pavón que próximamente, si Dios nos lo permite, a principios o a lo más tardar a finales de junio, se estarán colocando 8 kilómetros de carpeta asfáltica, que es con fondos BID, pero de igual manera le hemos hecho un planteamiento al BID. Nosotros tenemos en ejecución una contratación de agregados y entonces le hicimos un planteamiento al BID para ver si nosotros como municipalidad podíamos poner esos agregados con el propósito de dos cosas. Una, ampliar el proyecto que sería Langostino a Pilón, esto con el propósito de querer conectar a Pavones, que tenemos la segunda ola izquierda más larga del mundo, con Playa Zancudo, que es una de las playas más seguras de este país. Bueno, creo que vamos por buen camino y lo que creo que vamos a efectuar es el mejoramiento de lo que es esa ruta. Conte hasta Langostino y posteriormente va a Langostino, lo que conocemos como la Mamplona, que prácticamente es a la entrada a Playa Zancudo. Y con ese aporte que vamos a hacer, creo que van a haber mejoras en el proyecto, en donde se van a implementar ciclovías, paradas de autobuses, las famosas islas para las paradas de autobuses, y entonces el proyecto va a quedar bastante completo. Eso fue pues a raíz de la visita preoferta que hicimos, fue una propuesta que yo lancé en ese momento y que posteriormente la pusimos en papel y creo que ha sido bien acogida y bien vista con el propósito de que el proyecto sea un proyecto completo, ¿verdad? Porque aquí a la gente pues le gusta o nos gusta mucho lo que es el deporte, el ciclismo o el runner, y al tener ciclovía y al tener aceras en un proyecto tan importante y tan bonito como ese, pues entonces nos dimos a la tarea de presentar esa propuesta que creo que ha sido muy bien acogida y esto es importante para que la gente y la población lo sepa. De cualquier manera, yo tengo muy claro también, Gustavo, y esto es importante también decirlo, tengo muy claro que antes de que finalice nuestra gestión vamos a conectar lo que es Langostino con Pilón para que Pavones y Playa Zancudo prácticamente queden totalmente conectados. Entonces eso lo que va a hacer es que si estás en Playa Zancudo y quieres ir a Pavones en un lapso de 20 minutos, 25 minutos, puedas estar de un lugar a otro, porque no es lo mismo tener en los caminos en lastre que tenerlos prácticamente en asfalto. Entonces, eso es importante, son proyectos que estamos trabajando, ¿verdad? Y ¿De también, cuánta pues, para... distancia estamos hablando? Perdón, de toda esa inversión que usted me dice del BID con la ampliación que también nos decía hasta Langostino, ¿cuántos kilómetros son aproximadamente? Ok, vamos a ver, lo que se va a intervenir ahorita son 8 kilómetros. El cruce de Conte a Langostino, y de Langostino hasta la Mamplona son aproximadamente 2,5 kilómetros, que es lo que nos estaría haciendo falta
que esperamos que para finales de este año, a principios del otro, de igual manera se esté ejecutando ese proyecto. Dentro del planteamiento y dentro de la propuesta que tenemos es que antes que finalice nuestra gestión, nosotros hacer esa colocación Langostino-Pilón, que aproximadamente son 6 kilómetros de distancia. Eso es lo que hay entre Langostino y Pilón de Pavones. Ok, y en cuanto a la inversión por parte del BID, esos sí son recursos del BID, ¿de cuánto estamos hablando? Creo que estamos hablando casi de 1.800 millones de colones del BID, por ahí así. Sí, Y tendremos que cuantificar cuánto nos costarían a nosotros a nivel municipal esos 6 kilómetros, que seguramente los haríamos en tratamiento asfáltico, que es obviamente mucho más barato, pero al final es asfalto, en razón de que ahí no vamos a tener una gran o vehículos de gran peso, ¿verdad? muy bien, excelente. ¿Contento con estos 12 meses de trabajo, don Freiner, tomando en cuenta, o sea, considerando lo que ha sido el informe de rendición de cuentas, que más bien no son 12 meses, son como 10? Sí, exactamente. O sea, lo que tenemos es un mes, por supuesto que sí, estamos completamente contentos. El personal creo que se ha ajustado a nuestra idea, ¿verdad? Y definitivamente, por ejemplo, hoy sostenía una reunión con personeros de la Contraloría en donde nos ha tocado, Gustavo, responder disposiciones de la Contraloría desde el año 2012, ¿verdad? Después, ahí estamos trabajando, como te decía, hemos implementado lo que es un sistema integrado de información. Entonces, estamos tratando de modernizar la municipalidad, ¿verdad? Estamos de igual manera trabajando en el tema de la donación, estamos tratando de una donación con Recope para ver de qué manera pues logramos, en razón de la limitación que tenemos de recursos, poder gestar algún proyecto con ese tipo de ayudas que podamos tener de otras instituciones. Importantísimo que también estamos trabajando la parte administrativa, lo que es el tema de lo que es el sistema de control interno, lo que es el ASI, lo que es el SEBRI, que son disposiciones de la Contraloría y que toda institución pública debe de tener. De igual manera estamos trabajando arduamente, por ejemplo, con el plan regulador de Playa Zancudo, que ya se le depositó el recurso necesario al ICT y al IFAN, perdón, al INPU, con el propósito de poder darle seguridad jurídica, ¿verdad?, a esas personas pues, que quieran concesiones. Hemos tramitado en lo que llevamos de nuestro proceso alrededor de 2 concesiones después de tantos años de que ni siquiera se tramitaba una, y las mismas pues ya están en manos del ICT y así sucesivamente. Estamos trabajando igual en un plan regulador integrado que va desde Playa Zancudo hasta Pavones. Y por otro lado, también proyectos con el INCOP, ¿verdad? Con el INCOP tenemos en proceso lo que es la construcción de un muelle en el sector del Ligo, en Pavón, en Playa Zancudo también tenemos la construcción, un bulevar en Playa Zancudo, el bulevar de Puerto Jiménez, que es la cara. Entonces estamos trabajando no solamente quizá con recursos nuestros, sino gestionando recursos ante otras instituciones que creemos que nos pueden ayudar y nos pueden aportar enormemente. Claro, También claro. importante, Ujú. también importante, Gustavo, decir que vamos a ver cuando nosotros llegamos, nos encontramos que la contabilidad de la municipalidad se encontraba completamente desactualizada desde el año 2018 y ya para finales del 2020 logramos prácticamente actualizarla, tenemos la contabilidad, a Dios gracias, en estos momentos muy bien. Y todo eso repercute en temas de presupuesto, ¿verdad? De igual manera estamos en proceso de la implementación de las NIC SP. Entonces ha sido todo un proceso administrativo eh, que hemos tenido que ir trabajando y la verdad que estamos contentos. El personal ha ido entendiendo la dinámica y la importancia que tiene el trabajar en equipo y obviamente pues de igual manera las comunidades a quienes visitamos constantemente y tratamos de llevar solución. Por ejemplo, con maquinaria municipal, con la unidad técnica, hemos intervenido enormemente los caminos en lastre de Puerto Jiménez y Pavones, caminos que tenían años, inclusive que no se les intervenía, hemos logrado llegar y obviamente también nos ha servido mucho que adquirimos una niveladora hace aproximadamente 2 meses. Entonces, el trabajo ha sido arduo, pero creo que el equipo de trabajo ha tenido un enorme comportamiento, un comportamiento positivo. Siempre es normal la resistencia, ¿verdad?, al cambio,
de algunos u otros funcionarios, pero eso es normal dentro de cualquier organización y como seres humanos somos, por lo general, tenemos esas limitaciones a veces de querer resistirnos al cambio, pero que gracias a Dios puedo decirte que hemos tenido más cosas positivas que negativas a nivel institucional y a nivel de logros del trabajo en equipo. Muy bien, pues don Freiner, yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Desearle como siempre lo mejor, ¿verdad? Ojalá que Golfito siga por la senda del desarrollo. Tenemos que ir por allá. Por ahí le tengo una noticia de que a mediados de año por ahí vamos a estar. Ahí. Sí, es importante, Gustavo, también decirte desde ya de que estamos trabajando un convenio que por cierto se firma, es un convenio regional de Viera Galán. que se me perdió un poco, don Freiner. ¿Podría repetir un convenio de qué? El convenio de cooperación para la creación de la región fílmica de la región Brunca. Aquí estamos involucradas las 6 municipalidades que este convenio se estará firmando el día 21 de abril y desde ya te invitamos porque creo que va a venir la prensa nacional, regional, nacional e internacional y es un evento de gran trascendencia para la región Brunca y de verdad que están completamente invitados. Ahí si pudieran venir, pues aquí los recibimos con los brazos abiertos y por cualquier cosa, porque es un tema también en donde obviamente pueda estar la prensa, pero es con cupo limitado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso, don Freiner? Aprovecho y le robo unos minutos más pues, sobre ese convenio, o sea, ¿qué es lo que implica? El convenio lo que implica es que eventualmente cualquier productora que quisiera venir a hacer algún tipo de película pueda venirlo a hacer y en cualquier lugar de nuestra región, en donde ellos eventualmente quisieran hacerlo. Dentro de este convenio está involucrado Procommerce, el ICODER, COMEX, son varias instituciones, el ICT, son varias instituciones las que están involucradas con este trabajo. ¿Y por qué en Golfito? ¿Por qué hacer la firma del convenio y todo en Golfito? Porque había que escoger, ¿verdad? Uno de los cantones y obviamente pues logramos entre los 6 alcaldes porque teníamos que ponernos de acuerdo y gracias a Dios pues la gran mayoría de compañeros estuvieron de acuerdo que se hicieran Golfito, básicamente en la Marina Golfito, ¿verdad? Que por cierto ahí estuvimos y ahí nos conocimos en aquella primera entrevista que nos hiciste. Y entonces al final se decidió que fueran Golfito. Obviamente se van a seguir haciendo eventualmente algunas otras actividades que se buscarán algún sitio de los otros cantones, ¿verdad? Entonces esto es un trabajo regional que se ha venido haciendo, ¿verdad? Excelente. Don Freiner, muchísimas gracias. De verdad que le Bueno, agradecemos el tiempo. sí, es bastante, el tema, el tiempo, perdón, se nos acorta, Gustavo, pero es mucho tema que tenemos, ¿verdad? También decirle a la población que estamos trabajando. De igual manera, tenemos un convenio, la implementación de un convenio, Gustavo, con el ICT y Municipalidad para un plan de destinos turísticos. De igual manera, eso se trabajó de forma regional y decirle también que para este año ya estamos trabajando en la licitación pública con el propósito por una contratación por demanda, con el propósito de hacer la colocación también de unos 9-10 kilómetros de asfalto en los 4 distritos adicional al proyecto que hace poco o que ya se está prácticamente concluyendo. Entonces, seguimos trabajando y hay mucho tema, ¿verdad? Por comenzar sobre los diferentes proyectos que tenemos en curso. Excelente, pues don Freiner, que esté muy bien, muy amable. Pura vida, Gustavo, que Dios los acompañe, bendiciones a todos. Igualmente, y muchas gracias también a las personas que estuvieron con nosotros. Hasta pronto.